Sentí que algo no encajaba con este trabajo desde el momento en que me lo dieron en el acto. Sin verificación de antecedentes, sin referencias, solo un apretón de manos y una fecha de inicio. Pero necesitaba el dinero, y pasar 3 meses en una torre de vigilancia sonaba mejor que otro verano embolsando compras en el mercado Henderson. El ascenso a la torre de Pico Granito tomó más de lo que había calculado. Mi camioneta, una Ford del 96 que había visto décadas mejores, resoplaba y traqueteaba en las pendientes, pero lo logró. Siempre lo hacía, de algún modo. La carretera se retorcía entre un bosque denso de pinos, estrechándose milla tras milla hasta quedar apenas lo justo para un solo vehículo. Pasé junto a algunos desvíos que parecían llevar a senderos de excursionistas, pero en su mayoría era solo árboles y más árboles. Nunca había visto tanto verde en mi vida. Crecí en Milfiel, campos de trigo y algún que otro álamo. Esto era distinto. El bosque se extendía en todas direcciones, colinas ondulantes cubiertas de pino y abeto hasta chocar con las montañas. Me hizo sentir pequeño de una forma que no resultaba del todo cómoda. La estación forestal quedaba en un claro, a mitad de la ladera. Un edificio de una sola planta con revestimiento marrón y un aparcamiento de grava. Había algunos vehículos oficiales aparcados afuera, y una antena de radio asomaba por el techo. Aparqué al lado de una camioneta verde del servicio forestal y apagué el motor. El mío dio un último temblor y quedó en silencio. Por un instante me quedé allí, escuchando el silencio. Sin tráfico, sin voces, sin maquinaria. Solo el viento entre los árboles y el tic-tac del motor enfriándose. Un tipo de quietud que en el pueblo no existe ni a las 3 de la madrugada. La mujer que salió a recibirme parecía haber pasado toda su carrera al aire libre. 40 y tantos, el pelo castaño con canas recogido en una coleta, y ese bronceado que solo te da el trabajo de verdad bajo el sol. El uniforme, impecable y práctico. Se movía con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Debes de ser López, dijo, tendiéndome la mano. Violeta Alvarado, guardabosques de distrito. Tomás, respondí, estrechándosela. Tenía un apretón firme, del que no tolera tonterías. Bien. Te explico lo esencial y subimos a la torre antes de que anochezca. Me condujo al interior. Justo lo que esperaba, mobiliario estándar gubernamental, mapas en todas las paredes, equipos de radio, archivadores. Olía a café y a papel viejo. Violeta sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio entre ambos. Tu trabajo es bastante simple, dijo, pasando páginas. Informes meteorológicos cada hora durante el día, cada 2 horas por la noche. Vigila columnas de humo. Si ves algo, lo reportas de inmediato con ubicación y tamaño estimado. Nada de héroes. Observa y reporta, nada más. Asentí mientras repasaba los documentos. Formularios, procedimientos, burocracia que me nublaba la vista, pero lo importante era sencillo. Vigilar incendios, informar lo que viera, no hacer estupideces. Protocolos de radio, aquí, añadió, tocando una hoja plastificada. La estación meteorológica es automática, pero tendrás que tomar lecturas y reportarlas. Si la radio cae, tienes la línea telefónica como respaldo. Suele pasar con tormentas. ¿Con qué frecuencia tienen incendios aquí arriba? Pregunté. Depende del año. El verano pasado fue tranquilo, un par de conatos y listo. El anterior, uno grande a unas 10 millas al sur nos tuvo ocupados 3 semanas. Alzó la vista. El punto es que nunca se sabe. Por eso necesitamos ojos ahí arriba. Tenía sentido. Había visto las noticias sobre incendios en otras partes de Montana, pueblos evacuados, miles de acres arrasados. No era cosa de tomarse riesgos. Hay otra torre unas 15 millas al norte, dijo. La torre de Loma de los Cedros. La lleva un tal James Álvarez desde hace años. El contacto por radio entre torres puede ser irregular según el clima y las condiciones atmosféricas, pero quizá lo escuches de vez en cuando. Lo anoté.
Reconfortaba saber que había alguien más ahí fuera, aunque no pudiéramos hablar a menudo. Los suministros llegan cada 2 semanas, siguió. Comida, propano, lo que necesites. Deja la lista con tus reportes. La zona de aterrizaje para emergencias está marcada en tu mapa, con suerte no la usarás. Repasó el resto de procedimientos, comprobar equipos, qué hacer si la radio muere, protocolos de emergencia. Sentido común, casi todo. El trabajo era tan simple como lo había pintado, sentarse en una torre, vigilar humo, hacer llamadas. Incluso yo podía con eso. 20 minutos después, volvíamos a los vehículos para subir la montaña. La carretera se estrechó aún más y ganó pendiente. Mi camioneta protestó todo el camino, la de Violeta parecía hecha para ese terreno, que seguramente lo estaba. La torre surgió entre los árboles sin mucha advertencia. Un segundo seguía a Violeta en una curva, al siguiente, estaba mirando 70 pies de estructura de acero coronada por una pequeña cabina acristalada. Parecía sacada de una película, ángulos y cerchas recortados contra el cielo. Hogar, dulce hogar, dijo Violeta cuando aparcamos a los pies. Alcé el cuello para mirar la cabina. Se veía increíblemente alta e increíblemente pequeña. Toda la estructura se mecía un poco con el viento, lo cual no me inspiró precisamente confianza. «¿Es segura?», dijo, notando mi expresión. «Diseñada para resistir vientos huracanados. Ese movimiento es normal, está hecha para flexar, no para romperse». Supongo que fue reconfortante. Cogí el macuto y la seguí hasta la base. Las escaleras eran de rejilla de acero, de esas por las que se ve el suelo, hizo la subida, más interesante de lo que me habría gustado. Al llegar arriba me ardían las piernas y respiraba con dificultad. Violeta, en cambio, ni se había despeinado. La cabina era más grande de lo que parecía desde abajo, pero no mucho, quizá 12 pies por 12, con ventanas en los 4 lados y una pasarela estrecha rodeando el exterior. Dentro, todo estaba dispuesto con eficacia, como en un camarote, cama contra una pared, escritorio con la radio bajo las ventanas frontales, una pequeña cocina con hornillo de propano y mini nevera. Básico, pero tenía lo necesario. El visor de incendios, Firefinder, es tu pieza más importante, dijo Violeta, señalando un dispositivo circular en el centro. Parece una brújula con un visor giratorio. Alineas el humo con las crucetas, lees el rumbo y la distancia, y eso te da la ubicación exacta del incendio. Me mostró cómo usarlo, cómo tomar lecturas meteorológicas, cómo manejar la radio. La vista desde allí arriba era increíble, el bosque extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones, montañas al fondo, y la cinta de carretera por la que habíamos subido serpentando entre los árboles. En un día claro, podía ver 50 millas o más. ¿Preguntas?, dijo al terminar el recorrido. Creo que no. Parece bastante directo. Lo es. Recuerda, eres los ojos y los oídos de toda esta sección del bosque. Vidas y propiedades dependen de que detectes a tiempo. Se dirigió a las escaleras. Mañana por la mañana te llamo por radio. Después de eso, estarás por tu cuenta salvo que surja algo. La vi bajar, arrancar y perderse entre los árboles. Me quedé solo con el bosque, y 70 pies de aire vacío. La primera semana pasó más rápido de lo que pensé. Caí en la rutina sin problemas, despertarme al amanecer, empezar los reportes de clima, pasar el día barriendo el horizonte con binoculares, anotar en el libro de registro. No era un trabajo difícil, pero exigía atención. Y el silencio, allá arriba, lo llenaba todo. Aquí no bastaba con fingir que miraba, tenía que mirar de verdad. Una columna delgada de humo podía pasarte desapercibida si no estabas atento. Y, cuando por fin la veías, un conato ya podía haberse convertido en algo mucho mayor. El aislamiento no me pesó tanto como creí. Crecí en Millfield, 800 almas y a la baja, así que el silencio me era familiar. Pero esto era distinto. En el pueblo siempre había algo, coches pasando, perros ladrando, el elevador de grano en marcha. Aquí arriba, solo viento y aves, y, de vez en cuando,
el roce de algo moviéndose entre los matorrales, muy por debajo. En mi tiempo libre leía. Me traje un montón de bolsilibros de casa, sobre todo misterio, y un par de ciencia ficción. Cuando me cansaba, me sentaba en la pasarela a vigilar el bosque. A veces veía ciervos cruzando claros, o halcones describiendo círculos. Una vez creí ver un oso, pero estaba demasiado lejos para asegurarlo. Las puestas de sol eran increíbles. Desde allí podía ver cómo cambiaba la luz en todo el paisaje, las montañas tornándose púrpura a lo lejos mientras el bosque se iba quedando negro. En el pueblo nunca les presté atención, demasiados edificios, demasiados cables. Aquí, en cambio, era como tener asiento en primera fila para un espectáculo diario que no se gastaba. Para el 8.º día, empecé a pensar que quizá era el mejor trabajo que había tenido. Sí, era solitario, y por las noches no había mucho que hacer aparte de leer y escuchar la radio. Pero pagaban bien. El trabajo era sencillo, y ahorraba dinero porque no había dónde gastarlo. 3 meses así tendría para el primer año de universidad. Tal vez más. Aquella noche me preparé la cena, chili enlatado calentado en la estufa de propano. Me acomodé con un libro. El sol se había puesto 1 hora antes, y el bosque era una masa oscura, salvo por unas luces distantes que podían ser otras torres, o antenas de radio. El silencio era absoluto, de ese que solo existe en medio de la nada. A las 9:30 de la noche sonó el teléfono. No esperaba llamadas. Violeta dijo que se comunicaría por radio, no por teléfono, y no se me ocurría quién más podría tener el número. Por un momento me quedé mirando el viejo disco giratorio en el escritorio, su timbre agudo cortando la quietud. Descolgué al 4.º tono. Torre de Pico Granito. Escucha con atención. La voz era áspera, urgente, de esas que suenan a décadas de tabaco. Hay 7 reglas que debes seguir. Te va la vida en ello. Supuse que era James Álvarez, de la Torre de Loma de los Cedros. ¿Quién más llamaría? Aún así, algo en su voz me inquietó. Sonaba nervioso, casi asustado, y hablaba deprisa, como si no tuviera tiempo. Lo siento, ¿quién habla? Pregunté. 7 reglas, continuó, ignorando la pregunta. Escríbelas. No confíes en tu memoria. Saqué un bolígrafo del cajón y abrí el libro de registro. Había algo en su tono que me obligaba a obedecer, aunque no entendía qué estaba pasando. De acuerdo, dije. Listo. Regla 1, soltó, respirando hondo entre palabra y palabra, nunca salgas entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, quédate en la torre. Cierra con llave. Lo anoté palabra por palabra. El bolígrafo me pesaba más de lo normal, la letra me salió temblorosa. Regla 2. Si oyes voces llamándote por tu nombre desde el bosque, no contestes. No busques de dónde vienen. Cúbrete los oídos y espera al amanecer. Aquello empezaba a torcerse. Seguí escribiendo, pero mi cabeza ya iba al ritmo de lo que oía. No eran procedimientos normales de torre de vigilancia. Sonaba a guión de película de terror. Regla 3. Si la radio empieza a transmitir voces que no provienen de otras torres ni de la estación forestal, apágala de inmediato. No escuches lo que digan. Paré el bolígrafo. ¿Qué clase de voces? Solo escríbelo, espetó. Regla 4. Nunca uses el visor de incendios entre medianoche y las 3 de la madrugada, manténlo cubierto en esas horas. El visor de incendios no era más que una brújula con mirilla. ¿Qué peligro podía tener usarlo de noche? Lo apunté igual, aunque ya pensaba que se trataba de una broma elaborada. Tal vez era lo que hacían con los novatos, asustarlos la primera semana. Regla 5. Si ves luces moviéndose por el bosque que no coinciden con caminos o senderos conocidos, no las reportes. Actúa como si no hubieras visto nada. Esa me detuvo. Parte de mi trabajo era avisar de lo inusual.
luces en el bosque podían significar campistas en apuros, furtivos, o cualquier cosa que al servicio forestal le interesaría saber. Regla 6. Si alguien se acerca a la torre de noche diciendo que está perdido o herido, no lo dejes entrar. No bajes a ayudar. Espera a la mañana y pide asistencia. Definitivamente, parecía una broma. Esa regla iba en contra de todo instinto decente. Si alguien estaba lastimado, no iba a dejarlo ahí fuera hasta el amanecer. Regla 7. Su voz se volvió más baja, apremiante. Si incumples cualquiera de estas reglas, vete de inmediato. No hagas la maleta. No llames a nadie. Sube al camión y conduce lejos. No regreses. Terminé de escribir y repasé lo que había puesto. 7 reglas que sonaban a leyenda urbana, a creepypasta de dormitorio. De esas que los universitarios se cuentan alrededor de una fogata. Mira, dije, no sé qué clase de juego es este, pero no es un juego. Su voz cortó mis palabras como una cuchilla. Esta noche te dejaré una copia bajo la puerta. Síguelas al pie de la letra, sin importar lo que creas saber. ¿Por qué tendría que? La línea murió. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono. A los pocos segundos colgué y lo levanté de nuevo para devolverle la llamada. No sabía el número de la torre de Loma de los Cedros, pero pensé que podría pedírselo a la estación forestal. Marqué el 0 para la operadora. Nada. Solo silencio muerto. Probé con el número de la estación forestal. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Era lógico, supongo. Pasaban de las 9:30 de la noche. Violeta seguramente se había ido a casa hacía horas. Dejé el teléfono y miré las reglas que había copiado en mi cuaderno de libro de registro. Escritas con mi propia letra parecían aún más ridículas, como algo que inventaría un niño para asustar a sus amigos. Pero James Álvarez no había sonado como si estuviera bromeando. Sonaba asustado. De verdad asustado. Urgente. Como si se le acabara el tiempo para decirme todo aquello. Volví a leer la lista. No salgas nunca entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. No respondas a voces que te llamen por tu nombre. Apaga la radio si transmite voces extrañas. No uses el visor de incendios entre medianoche y las 3 de la madrugada. No informes luces misteriosas. No ayudes a personas que aparezcan de noche. Y si rompes cualquiera de estas reglas, corre. Era una locura. Todo. Cerré el cuaderno e intenté concentrarme en mi libro, pero no podía. Cada pocos minutos me descubría escuchando los sonidos de afuera. El viento entre los árboles sonaba distinto, más deliberado, como si intentara formar palabras. Sacudí la cabeza y me obligué a leer. Esto era justamente lo que James quería, ¿no? Ponerme paranoico, nervioso. Seguro que mañana llamaría riéndose, preguntando qué tal mi primer sorbo de vida en la torre. Tal vez fuera una tradición, asustar al novato con cuentos de fantasmas y reglas misteriosas. Pero si era así, ¿por qué había sonado tan auténticamente aterrorizado? Leí el mismo párrafo 3 veces antes de rendirme. No iba a poder concentrarme en nada hasta entender qué estaba pasando. Decidí llamar otra vez a la estación forestal por la mañana y preguntarle a Violeta por James Álvarez. Quizá ella pudiera explicarme qué mosca le había picado. Me preparé para dormir alrededor de las 10:30, me lavé los dientes en el lavamanos pequeño y me cambié a una camiseta y pantalones de chándal. Todo el tiempo, las reglas no dejaban de martillarme la cabeza, repitiéndose una y otra vez. No salgas entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. No respondas a voces que te llamen por tu nombre. No escuches emisiones extrañas por la radio. Me metí en la cama e intenté apartar los pensamientos. Era solo una broma. Tenía que serlo. Nadie pone reglas así en un trabajo real. El servicio forestal no contrataría a alguien que creyera en tonterías sobrenaturales.
Casi me estaba quedando dormido cuando oí pasos en la escalera exterior. Pasos lentos, deliberados, subiendo por la rejilla metálica. Cada peldaño resonó nítido en el aire de la noche. Alguien estaba subiendo a la torre. Me incorporé en la cama y miré el reloj. 10:57. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Esperé un golpe, pero no llegó. Solo silencio. Salí de la cama y caminé en puntillas hasta la puerta. No había mirilla, no había forma de ver quién estaba afuera sin abrir. Apoyé la oreja en la madera y escuché. Nada. ¿Hola? Pregunté en voz baja. Silencio. Esperé un minuto más. Luego giré con cuidado el picaporte y abrí apenas una rendija. La pasarela estaba vacía. No había nadie. Pero, sobre la rejilla metálica a mis pies, había un sobremanila. Miré alrededor de la pasarela y luego hacia las escaleras. Nadie a la vista. Quien fuese que lo hubiera traído ya se había ido. Debió de bajar mientras yo salía de la cama. Recogí el sobre y volví adentro, cerrando con llave tras de mí. El sobre no estaba sellado. Dentro había una sola hoja de papel blanco con 7 reglas mecanografiadas en una tipografía antigua. Las mismas reglas que James me había dicho por teléfono, palabra por palabra. Pero verlas escritas así las hacía sentir más oficiales, de algún modo más reales, como si no fueran solo los desvaríos de alguien tratando de asustarme. Al final de la página, con otra tinta, alguien había escrito: "Estas me salvaron la vida. Síguelas, ja. J. A. James Álvarez". Leí las reglas 2 veces, comparándolas con lo que había anotado en mi libro de registro de guardia. Eran idénticas, cada palabra exactamente igual. La parte racional de mi mente seguía insistiendo en que se trataba de una broma elaborada. Tal vez James tenía una llave de la torre. Tal vez había subido mientras yo me preparaba para dormir y dejó esto como parte de su chiste. Pero otra parte de mí, una que no quería reconocer, empezaba a preguntarse si quizá estas reglas no eran una broma en absoluto. Doblé el papel y lo guardé en el cajón del escritorio. Fuera lo que fuera, lo afrontaría por la mañana. Llamaría a Violeta, obtendría respuestas y pondría fin a todo esto. Volví a la cama, pero el sueño no llegó fácil. No dejaba de pensar en la voz de James al teléfono, en el miedo que cargaba, en la urgencia, y en la forma en que había dicho: "Estas me salvaron la vida" en la nota. ¿De qué le habían salvado la vida? Debí de quedarme dormido en algún momento, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y mi alarma sonaba. 6 de la mañana. Hora del informe meteorológico de la mañana. Me levanté y seguí mi rutina habitual: temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, visibilidad. Todo normal, exactamente igual que en los últimos 8 días. Pero, al terminar el reporte, saqué de nuevo la hoja de reglas y la repasé. A la luz brillante de la mañana parecían absurdas, delirios paranoicos, el tipo de cosas que escribiría alguien que ha estado demasiado tiempo solo en el bosque y empieza a perder el contacto con la realidad. Quizá eso era lo que le había pasado a James Álvarez. Quizá había pasado tanto tiempo en la torre de Loma de los Cedros que comenzó a ver cosas que no estaban ahí. A creer en monstruos en el bosque. Volví a doblar el papel y lo dejé en el cajón. Tenía un trabajo que hacer, y no incluía seguir una lista de normas sobrenaturales escritas por alguien que probablemente estaba sufriendo una crisis nerviosa. Pasé el día con tareas normales de torre, informes meteorológicos, búsqueda de humo, lectura. Intenté llamar a la estación forestal un par de veces para preguntar por James Álvarez, pero nadie respondió. Probablemente estarían ocupados con otras cosas. El día transcurrió en silencio. Sin sonidos extraños, sin luces misteriosas, sin voces llamándome por mi nombre. Solo viento, pájaros y el crujido ocasional de algo moviéndose entre la maleza. Al atardecer, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Las reglas eran un disparate. O James me estaba gastando una broma, o estaba atravesando algún tipo de episodio psicológico.
En cualquier caso, no era mi problema. Preparé la cena, leí un rato y me alisté para dormir hacia las 10:30. Rutina normal, noche normal. A las 11:15 de la noche, estaba en la cama leyendo cuando un sonido estalló en algún punto fuera de la torre. Era fuerte, metálico, como si alguien hiciera sonar una campana enorme, pero algo estaba mal en ese timbre, áspero, discordante. El sonido pareció vibrar a través de la estructura de acero de la torre, del entarimado, de mis huesos. Nunca había oído nada igual. Me incorporé de un salto, con el corazón golpeándome el pecho. El sonido volvió, más largo esta vez. Parecía venir del bosque, pero no lograba ubicar la dirección. Mi primer impulso fue levantarme y mirar por las ventanas, agarrar los binoculares e intentar averiguar qué producía aquel ruido. Pero, al colgar las piernas fuera de la cama, recordé las reglas: nunca salgas entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. No iba a salir, pero mirar por la ventana no era salir, ¿o sí? Me levanté y di un paso hacia el cristal más cercano. Me quedé helado a mitad de camino. Ese sonido no estaba bien. No era natural. El timbrazo volvió a cortar el aire, y esta vez lo sentí en el pecho. No era como una campana, en realidad. Sonaba a metal golpeado, pero mal. Hueco y agudo a la vez. De esos sonidos que te hacen doler los dientes. Me quedé allí, en camiseta y pantalón de chándal, un pie adelantado, el otro atrás, atrapado entre la curiosidad y otra cosa que se parecía demasiado al miedo. Aunque no quisiera admitirlo, la parte lógica de mi cerebro ya buscaba explicaciones. Tal vez algún equipo en el bosque. Alguna maquinaria. Demonios, quizá la alarma de un coche descontrolada, aunque tampoco tenía mucho sentido. Pero las reglas que me había dado James seguían rebotando en mi cabeza. Regla 1. Nunca salgas entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Quédate en la torre con la puerta cerrada. No iba a salir, solo iba a mirar por las ventanas. Eso no podía hacer daño, ¿verdad? El sonido volvió, más largo esta vez, y retrocedí del ventanal sin decidirlo. La planta desnuda encontró el suelo frío y me di cuenta de que estaba respirando más rápido de lo normal. Aquello era absurdo. Tenía 23 años, no era un crío asustado por monstruos bajo la cama, pero había algo en ese timbrazo metálico que me erizaba la piel, que encendía cada instinto para alejarme del cristal. Me dejé caer en el borde de la cama y clavé la mirada en la ventana. Afuera, la oscuridad era total. No había luna, ni estrellas visibles tras el techo de nubes, solo un vidrio negro devolviéndome la luz tenue de mi lámpara de lectura. En el reflejo me vi pálido, inquieto. El timbrazo siguió y empecé a contar: 1 Mississippi, 2 Mississippi. Duró quizá 15 segundos antes de cortarse en seco. Silencio. Luego otro estallido, más corto. Después, nada. Esperé. Escuché mi propia respiración y los crujidos habituales de la torre meciéndose con el viento. Sonidos normales, familiares. Pero debajo de todo, seguía esperando que ese timbrazo metálico volviera a empezar. Y volvió. Esta vez estaba seguro de que venía de varias direcciones. Eso me heló. Me había repetido que sería algún equipo. Tal vez un trozo de metal roto colgando de un árbol, chocando con el viento. Pero aquello sonaba a 3 o 4 focos esparcidos por el bosque, a distintas distancias, repicando en secuencia, como si se respondieran entre sí. Apreté el borde del colchón y me obligué a pensar con claridad. El sonido podía rebotar en las montañas, viajar y parecer que venía de todas partes cuando en realidad tenía una sola fuente. Tenía que ser eso. Una explicación perfectamente normal que resultaría obvia por la mañana. Pero la voz de James no dejaba de sonar en mi cabeza. El miedo en ella, la urgencia. Depende tu vida de ello, había dicho. 10 minutos. Eso fue lo que pasé sentado en la cama, rígido como una tabla, mientras el sonido atravesaba el bosque. A veces, desde lo que parecía el norte, otras, el este, a veces tan cerca que pensé que lo provocaba estaba justo a los pies de mi torre.
No me levanté. No me acerqué a las ventanas. Ni siquiera apagué la lámpara de lectura. La luz convertía los cristales en espejos, y no podía ver más allá de mi propio reflejo. Me limité a contar los segundos entre cada estallido. Intenté hallar un patrón. 7 segundos, 12, 4, ningún patrón, lo que de algún modo lo hacía peor. Cuando por fin se detuvo, el silencio me golpeó como algo físico. Los oídos me zumbaban en la quietud repentina y me di cuenta de que había apretado tanto la mandíbula que me dolía. Flexioné los dedos, se me habían quedado rígidos de aferrar el colchón. Miré el reloj. 11:25, en total, había durado exactamente 10 minutos. Eso no podía ser casualidad. Me levanté y fui al escritorio. Saqué el papel que me había dejado James. Leí en rojo la regla una otra vez: nunca salgas entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, quédate en la torre con la puerta cerrada. Comprobé la puerta, seguía con el cerrojo. En realidad, ni siquiera había pensado en salir, solo en mirar por las ventanas. Pero no miré. Algo me lo impidió. Un instinto que me dijo que me apartara del vidrio. Doblé el papel y lo devolví al cajón. Me repetí que estaba siendo ridículo, dejando que las paranoias de un desconocido me calaran. Aún así, cuando regresé a la cama, dejé encendida la lámpara de lectura y me coloqué de modo que no pudiera ver las ventanas. El sueño tardó mucho en llegar. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad. Hice mis reportes del clima, escaneé el horizonte en busca de humo, comí sopa enlatada y leí mi libro de bolsillo. El sol de la mañana volvió la noche anterior un mal sueño. Fuera lo que escuché, probablemente no era nada. Nada por lo que valiera la pena perder el sueño. A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Estaba en el escritorio, actualizando el libro de registro con las lecturas de la tarde. Temperatura estable en 68 grados. Humedad al 30%. Viento del noroeste, quizá a 5 millas por hora. Cielos despejados en todas direcciones. Rutina normal, aburrida, justo como me gustaba. El teléfono volvió a sonar y levanté el auricular al tercer timbrazo. Torre de pico granito. Estática, tan fuerte que tuve que alejar el auricular de la oreja. Y debajo del ruido blanco, otra cosa. Un sonido rítmico que podía ser respiración, lenta, deliberada, como si alguien intentara pasar desapercibido. «Hola», dije. «¿Estación forestal?» Más estática, y definitivamente respiración. Se oían las pausas entre los crujidos, entra y sale, firme y tranquila. Pensé en la regla 3, si la radio transmite voces que no provienen de otras torres o de la estación forestal, apágala de inmediato. No era la radio, pero era lo suficientemente parecido. Y lo que estuviera al otro lado de la línea no intentaba hablar conmigo. Colgué a los 30 segundos. Ese día el teléfono no volvió a sonar, pero al siguiente sí, exactamente a las 4. Misma estática, misma respiración. Colgué de inmediato, sin decir hola. Y al día siguiente, lo mismo. Las 4 en punto, como si alguien hubiera puesto un temporizador. Para la tercera llamada, me temblaban las manos al levantar el auricular. No por miedo exactamente, sino porque la situación se me estaba metiendo bajo la piel. El horario era demasiado preciso, demasiado deliberado. Y esa respiración no cambiaba, no se aceleraba ni se detenía. Solo ese ritmo constante bajo la estática. Empecé a temer las 4. A mirar el reloj mientras la manecilla del minuto se arrastraba hacia el 12. A sobresaltarme cuando por fin sonaba, aunque supiera que iba a pasar. El cuarto día no contesté. Lo dejé sonar 15 veces hasta que quien fuera desistió. Pero de algún modo eso se sintió peor, como esconderme de algo en lugar de enfrentarme a ello. 3 días después, estaba cenando cuando oí voces. No del teléfono, esta vez, venían de algún lugar dentro de la cabaña.
Abría un bote de estofado de res y leía una novela detectivesca sobre un investigador privado en Los Ángeles. Algo ligero para pasar el rato antes de dormir. El sol se había puesto hacía una hora y tenía todas las luces encendidas. Seguro. Normal. Aburrido. Entonces los oí, dos personas hablando. Levanté la vista del libro y escuché voces amortiguadas, como desde otra habitación, pero lo bastante claras para saber que eran dos, un hombre y una mujer, en conversación. El problema era que mi cabaña no tenía otra habitación. Medía 12 por 12 pies, y desde donde estaba podía verla entera. Sin closets, sin baño, sin lugar donde nadie pudiera esconderse. Las voces siguieron, y sonaban como si vinieran de justo detrás de la pared junto a mi cama. Me levanté, caminé hasta allí y pegué la oreja al entablado. Se escuchaban más nítidas, pero todavía no distinguía palabras sueltas. Solo el vaivén de una charla, como si discutieran algo importante. Revisé la puerta exterior, seguía con llave. Miré las ventanas, todas cerradas y aseguradas. Me asomé bajo la cama, aunque me sentí un idiota haciéndolo. Nada salvo polvo y un libro que se me había caído días atrás. Pero las voces continuaban. Volví al escritorio e intenté ignorarlas. Traté de concentrarme en el libro, pero es difícil seguir un crimen ficticio cuando hay gente real teniendo una conversación real dentro de tu propio espacio, en un lugar que no debería existir. Pasados quizá 10 minutos, empecé a captar palabras. El vigilante, dijo la voz del hombre, clara como el día. Cuando llegue el momento, respondió la mujer. Se me cayó el libro. Las voces se cortaron al instante, un silencio absoluto, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Me quedé sentado 5 minutos, esperando a que volvieran. No lo hicieron. Fuera lo que fuese esa conversación, había terminado. Pensé en la regla 6, si alguien se acerca a la torre de noche diciendo que está perdido o herido, no lo dejes entrar ni lo ayudes hasta la mañana. No era exactamente lo mismo, pero estaba relacionado. Voces donde no deberían existir. Gente donde no debería haber gente. Me obligué a terminar el estofado, aunque me supo a cartón. Me obligué a leer otro capítulo, aunque las palabras se me saltaban en la página. Cuando por fin me acosté a las 10:30, dejé todas las luces encendidas. Las voces no regresaron esa noche, pero me quedé despierto casi hasta el amanecer, aguardando que la conversación reanudara, preguntándome qué significaba el vigilante, quiénes eran esas personas y cómo habían entrado en mi cabaña sin estar realmente allí. Cuando la alarma sonó a las 6 de la mañana, sentí que no había dormido nada. Me tembló la mano al hacer el reporte matutino y tuve que leer los números 2 veces para asegurarme de no equivocarme. Temperatura 54 grados, humedad 70%, viento en calma, visibilidad ilimitada. Todo normal, todo exactamente como debía, salvo por las voces, la charla sobre vigilantes y tiempos, las palabras que se detuvieron en el momento en que de verdad empecé a escuchar. Me senté en el escritorio con el café y miré el bosque. 50 millas de árboles en todas direcciones, verdes y en paz bajo la luz de la mañana. Nada ahí fuera salvo fauna, senderos y algún camino cortafuegos. Pero en algún punto de todo ese vacío, algo observaba. Algo que conocía las reglas. Algo que esperaba el momento exacto. Aquí arriba, lo único que no sabía era que estaba esperando. Llevaba una semana siguiendo las reglas cuando vi a mi primera visitante. Fue durante el escaneo de la tarde, quizá 20 minutos antes del atardecer. Hacía mi barrido habitual con los binoculares, peinando el horizonte en busca de columnas de humo o movimientos extraños. El bosque se extendía en todas direcciones, un tapiz interminable de verde al que ya me había acostumbrado. Nada se movía salvo algún pájaro suelto y el viento peinando las copas. Entonces, algo cambió en el borde de mi visión. Bajé los binoculares y entorné los ojos hacia la línea de árboles. A unos 200 metros de la base de la torre, justo donde el bosque se abría en el pequeño claro alrededor de mi estructura, una figura emergía entre los pinos. Una persona quieta. Completamente inmóvil.
Volví a subir los binoculares y ajusté el enfoque. Era una mujer, o eso me pareció a esa distancia. De mediana edad. Llevaba un vestido oscuro, anticuado, del tipo que ves en fotografías de hace décadas. El pelo recogido. Los brazos a los costados. Miraba hacia arriba, no en dirección general a la torre, no, miraba directamente a mi cabaña, a las ventanas donde yo estaba. Incluso con los binoculares no lograba distinguirle los rasgos, pero no había duda de a dónde estaba dirigida su atención. Se había colocado en el espacio abierto entre los árboles. No se movía. Mi primer impulso fue saludar. Incluso gritarle y preguntar si necesitaba ayuda. Llevaba más de una semana sin ver a otro ser humano, y el aislamiento me estaba pesando más de lo que esperaba. Pero antes de levantar la mano, la voz de James resonó en mi cabeza. Regla 5. Si ves luces moviéndose por el bosque que no coinciden con carreteras o senderos conocidos, no las reportes. No eran luces, pero el principio era el mismo. No reconocer lo que viera ahí fuera. Fingir que no lo había notado. Mantuve los binoculares fijos, intentando dar sentido a lo que veía. No había caminos ni senderos que llevaran a ese punto. El sendero de senderismo más cercano quedaba al menos a 1 milla al sur, y no conectaba con nada cerca de la torre. Para llegar hasta allí, habría tenido que cruzar bosque denso, abrirse paso entre matorrales, esquivar troncos caídos y afloramientos rocosos. Y, sin embargo, estaba de pie sin mirar alrededor, sin parecer perdida o confundida. Solo mirando mis ventanas con una concentración que me erizó la piel. Consulté el reloj. 6:43, que daba luz de sobra, no era cuestión de las reglas nocturnas, pero había algo torcido en toda la situación, la forma en que había aparecido de golpe, la quietud perfecta, esa certeza de saber exactamente dónde mirar. Pasaron minutos. 5. 10. No se movía. No cambiaba el peso de una pierna a otra ni reajustaba la postura, ninguno de esos pequeños gestos que hacemos al estar de pie. Podía haber sido una estatua plantada en el claro. Me descubrí conteniendo la respiración. Los binoculares empezaban a pesarme, pero no podía bajarlos. Parte de mí quería salir al pasillo exterior y preguntarle qué necesitaba. Una parte mayor, la que llevaba una semana escuchando cada noche el miedo en la voz de James, me dijo que me quedara donde estaba. El vestido de la mujer aleteó apenas con la brisa del atardecer, suficiente para confirmar que era real y no un truco de sombras o de distancia. Todo lo demás seguía antinaturalmente quieto. Sin movimiento de cabeza, sin balanceos, sin signos de vida más allá de esa tela oscura moviéndose al viento. Empecé a cronometrar. 6:43 cuando la vi por primera vez. 6:50 cuando de verdad empecé a prestarle atención. Las 7 llegaron y se fueron. 7:15, 7:20. Apoyé los codos en el marco de la ventana, los brazos me ardían de sostener los binoculares. La mujer no había cambiado ni 1 milímetro de posición. Era una fotografía, congelada en ese único gesto de mirarme. Esto no era un comportamiento normal. La gente no se planta media hora en medio de la nada a contemplar una torre de vigilancia. Si estuviera perdida, habría gritado, hecho señas, mostrado algún signo de angustia. Si estuviera de excursión, ya habría seguido su camino. Si estuviera herida, no podría mantenerse tan erguida. Pensé en la radio. En llamar a la estación forestal para reportar a una posible senderista en apuros. Pero algo me detuvo. Tal vez la regla 5, martillando en mi cabeza. O tal vez el hecho simple de que no parecía en apuros. Parecía decidida, como si estuviera exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que había venido a hacer. 7:25, 7:30. El sol bajaba, alargando sombras sobre el claro. Y la mujer seguía en el mismo punto, en la misma postura, con la misma mirada fija e inquebrantable hacia mi cabaña. Empecé a sentir que estaba metido en un concurso de miradas al que nunca había aceptado jugar. Cada instinto me decía que hiciera algo. Que saludara, que gritara, que bajara y me acercara a ella.
Pero las reglas de James seguían rebotando en mi cabeza, y me quedé paralizado entre la acción y la prudencia. 7:35, necesitaba comprobar la hora. Solo un vistazo rápido para confirmarlo. Bajé los binoculares durante 3 segundos, miré mi muñeca y enseguida los volví a subir. La mujer había desaparecido. Barrí el claro de lado a lado, luego enfoqué el lugar exacto donde había estado de pie. Nada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. La hierba no estaba pisoteada. No había huellas ni rastro de vegetación removida. Era como si se hubiera desvanecido. Seguí escaneando durante otros 10 minutos, revisando la línea de árboles y los senderos que salían del claro, pero no vi movimiento alguno, ni el destello de un vestido oscuro perdiéndose entre el bosque. Había estado allí casi 45 minutos, y luego no. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en lo inmóvil que había estado, en lo fija que tenía la mirada, y en cómo desapareció por completo en el instante en que aparté los ojos. La gente no se esfuma así. Incluso si hubiera corrido hacia los árboles en cuanto miré el reloj, al levantar la vista debería haber visto algún indicio de movimiento. Pero no vi nada. 2 días después, volvió a ocurrir. Esta vez fue por la mañana, tal vez 1 hora después del amanecer. Desayunaba y hacía mi repaso de rutina cuando detecté movimiento cerca del borde oriental del claro. Un hombre, ahora anciano, con lo que parecían unos viejos overoles de trabajo y una camisa desteñida. Se colocó casi en el mismo punto donde había estado la mujer, igual que ella, miraba directamente hacia mi cabaña. Agarré los binoculares de inmediato. Tendría 60 o 70 años, cabello blanco y un rostro curtido. Su ropa parecía sacada de una granja, no del corazón de un bosque nacional. Y tenía esa misma quietud antinatural, ese mismo enfoque inquebrantable en mis ventanas. Esta vez estaba preparado. Lo cronometré desde el principio y me aseguré de no apartar la vista. Pero, después de 20 minutos de verlo allí, plantado como una estatua, empezó a subirme el mismo desasosiego. Eso no era normal. La gente no se comporta así. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un tipo peculiar de la zona, alguien que vivía fuera de la red y tenía costumbres extrañas. Quizá había una cabaña o un pequeño asentamiento cercano del que yo no sabía. Pero incluso mientras lo pensaba, supe que no tenía sentido. El servicio forestal me habría informado de cualquier propiedad privada en el área. Además, no había caminos ni senderos que lo hubieran llevado a ese punto. 25 minutos. 30. El anciano no se movió, no desvió la mirada, no dio la menor señal de ser consciente de nada que no fuera mi torre. Parecía estar esperando algo, pero yo no tenía idea de qué. A los 35 minutos cometí el error de frotarme los ojos un segundo, solo para aliviar la fatiga de mirar tanto rato a través de los binoculares. Cuando volví a enfocarlo, ya no estaba. Lo mismo que antes. Sin rastro, sin movimiento, sin indicio de que alguien hubiera estado allí. El claro estaba vacío, en calma, normal. Fue entonces cuando empecé a intentar llamar a James. Lo había pospuesto, diciéndome que aquellas reglas probablemente eran una tontería y que no necesitaba molestarlo con preguntas, pero 2 visitantes misteriosos en 3 días bastaron para hacerme cambiar de idea. Necesitaba respuestas, y James era la única persona que podía tenerlas. La primera vez no respondió. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó en la torre de Loma de los Cedros. Volví a intentarlo 1 hora después, y otra vez por la tarde. Nada. Durante los días siguientes llamé a distintas horas. Mañana, mediodía, tarde, incluso de madrugada. El teléfono siempre sonaba, pero James nunca atendía. O no estaba, o estaba ignorando las llamadas. Ninguna de las 2 posibilidades me tranquilizaba. Al 4.º día decidí probar con la estación forestal. Tal vez Violeta sabría qué ocurría con la otra torre. O quizá podría comunicarme con James directamente. Torre de Pico Granito a estación forestal, dije por la radio. Adelante, por favor.
La voz de Violeta crepitó al cabo de unos segundos. Aquí estación forestal. Adelante, Torre de Pico Granito. Hola, Violeta. He estado intentando contactar con el vigilante de la Torre de Loma de los Cedros, pero no recibo respuesta. ¿Está todo bien por allí? Hubo una pausa. Más larga de lo habitual para una comunicación por radio. Cuando Violeta volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más oficial, más cuidadosa. Torre de Pico Granito, tenga en cuenta que James Álvarez abandonó su puesto aproximadamente hace 2 semanas. Su sustituto, Jacob Hayes, llegó hace apenas unos días y aún se está instalando. 2 semanas atrás. Justo por entonces James me había llamado con las reglas. Me dio aquellas advertencias, dejó un sobre en mi puerta, y desapareció. ¿Dijo por qué se iba? Pregunté. Otra pausa. Negativo, Torre de Pico Granito. Se marchó sin explicación. ¿Necesitas asistencia en algo? Pensé en la mujer de vestido oscuro, en el anciano con peto, en la manera en que ambos se habían quedado inmóviles mirando hacia mi cabaña. Pensé en la voz asustada de James y en su insistencia, las reglas le habían salvado la vida. No, dije al fin. Solo quería reportarme. Gracias, Violeta. Recibido, Torre de Pico Granito. Sale estación forestal. Dejé el radio y me quedé mirando el bosque. James había abandonado su puesto justo después de advertirme sobre las reglas. Sonaba urgente, aterrorizado. Y luego se desvaneció igual que las figuras que llevaba viendo en el claro. Aquella tarde recibí a mi tercera visitante, una niña, quizá de 8 o 9 años, con lo que parecía un camisón blanco. Surgió al ponerse el sol, saliendo de los árboles al norte del claro. El mismo punto. La misma quietud perfecta. La misma fijación inquebrantable hacia mi cabaña. Pero esta era distinta. Esta me hizo temblar las manos mientras sostenía los binoculares. Una niña sola en el bosque, en ropa de dormir. Todo en esa imagen estaba mal. Si era real, si realmente estaba ahí, necesitaba ayuda inmediata. Era demasiado pequeña para caminar sola, estaba demasiado lejos de cualquier carretera o asentamiento como para haberse perdido por accidente. Me encontré de pie, avanzando hacia la puerta. Cada instinto me gritaba que bajara, que la ayudara, que averiguara de dónde venía y cómo devolverla a casa. La regla 6 me detuvo en seco: si alguien se acerca a la torre de noche diciendo estar perdido o herido, no lo dejes entrar ni lo ayudes hasta la mañana. Ella no se estaba acercando, pero el principio era el mismo: no ayudar. No interactuar. Esperar hasta el amanecer. Me obligué a sentarme de nuevo y a alzar los binoculares. La niña seguía ahí, mirando hacia arriba. En la luz que se iba, su camisón blanco parecía brillar contra la negrura de los árboles. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, y completamente inmóvil. La observé más de 1 hora. No se movió. No miró alrededor. No mostró el miedo o la confusión que esperarías de una niña perdida. La misma quietud estatuaria de los otros. Cuando cayó la oscuridad y su figura pálida se redujo a una mancha en el claro, aparté la vista para encender las luces de la cabaña. Cuando volví a mirar, ya no estaba. 3 visitantes en una semana. Todos apareciendo en la misma zona. Todos con esa quietud imposible. Todos desapareciendo en cuanto rompía el contacto visual. Y James, que me había advertido de cosas así, había desaparecido días después de darme las reglas. Intenté llamar al nuevo, Jacob Hayes, pero no respondió. O seguía instalándose, como dijo Violeta, o la torre de Loma de los Cedros tenía problemas que iban más allá de la salida repentina de James. Las visitas continuaron. Cada pocos días, alguien nuevo surgía en el claro. Una figura alta cuyos rasgos no alcanzaba a distinguir ni con binoculares. Una mujer con traje de oficina, décadas fuera de tiempo. Un anciano con bastón que jamás lo movía para apoyarse.
Cada vez me forcé a mirar sin reconocerlos. Cada vez permanecieron perfectamente quietos entre 20 minutos y más de 1 hora. Y cada vez se desvanecieron en el instante en que aparté la vista. Empecé a entender por qué James sonaba tan asustado por teléfono. No eran personas normales haciendo cosas normales. Eran otra cosa. Algo que sabía que yo estaba arriba, y quería que yo supiera que ellos estaban abajo. La pregunta era qué querían que hiciera al respecto. Lo que de verdad me carcomía no era el timbre, ni las llamadas, ni siquiera las voces dentro de mi cabaña. Era la línea temporal. Llevaba casi 1 hora sentado en el escritorio, mirando la hoja que James había deslizado bajo mi puerta. Las mismas 7 reglas que anoté en el libro de registro aquella primera noche, mecanografiadas con limpieza y sus iniciales al pie. Pero Violeta había dicho que James abandonó su puesto hacía 2 semanas, lo que significaba que ya se había ido cuando me llamó. Era imposible. Yo había escuchado su voz, ronca, asustada, urgente. Me dictó las reglas palabra por palabra mientras yo las escribía. Aún recordaba su respiración, pesada y rápida, como si hubiera estado corriendo. Cómo insistió en que lo dejara todo por escrito porque no podía confiar en mi memoria. El miedo cuando dijo que mi vida dependía de ello. Y, sin embargo, según Violeta, James Álvarez ya llevaba días fuera cuando entró esa llamada. Saqué el libro de registro y pasé hasta la entrada de la primera noche. Ahí estaba, con mi letra, 7 reglas exactamente como él las dictó, excepto que en el papel solo había 6. La regla 7 no aparecía. Las conté 1 docena de veces, siguiendo la lista mecanografiada con el dedo, 6 reglas, claras como el día. Pero en mi cuaderno, había 7 números. El problema era que no podía leer lo que había escrito en la última. La tinta parecía corrida, como si alguien hubiera pasado un pulgar húmedo antes de que secara. Solo una mancha oscura donde debía estar la palabra. Levanté el cuaderno contra la luz, intentando distinguir aunque fuera una letra. Nada. Era como si el texto hubiera sido borrado adrede. Y aún así, recordaba haberla escrito. Me vi a mí mismo encorvado sobre el escritorio, la pluma deslizándose por el papel mientras la voz de James llegaba por el teléfono. 7 reglas, no 6. ¿Qué decía la 7ª? Dejé el libro de registro y me froté los ojos. Tal vez estaba perdiendo el juicio. 3 semanas de aislamiento pueden trastocar a cualquiera. Quizá había imaginado esa 7ª regla, o anoté algo mal en la oscuridad. Quizá James, en realidad, solo me había dado 6, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero eso no explicaba quién me había llamado aquella noche si James ya se había ido. El teléfono sonó. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando. El sonido cortó la tarde, limpio como una hoja. Miré el reloj. 2:47, no las 4. Las llamadas ya venían a distintas horas. No había patrón. A veces por la mañana, a veces al anochecer. Siempre la misma estática, y esa respiración. Volvió a sonar. Me quedé mirando el teléfono negro de disco sobre el escritorio. Parte de mí quería dejarlo sonar, como hice una vez, pero no contestar se sentía peor que levantar el auricular. Al menos, si respondía, tenía un poco de control. Podía colgar cuando quisiera. El tercer timbrazo pareció más fuerte. Descolgué. Torre de pico granito. La estática me llenó el oído, espesa y crepitante. Debajo, la respiración, lenta, deliberada, entrando y saliendo con la cadencia de un metrónomo. Apreté el teléfono y me obligué a escuchar. Tal vez esta vez oiría algo más. Una palabra, una voz. Algo que me dijera quién llamaba. La respiración continuó, paciente, como si al otro lado tuviera todo el tiempo del mundo. Hola, dije. ¿Quién es? Más estática. Pero había algo distinto hoy. La respiración parecía más cercana, como si la persona hubiera acercado el auricular a la boca.
Escuché el leve silbido del aire por la nariz, el sonido húmedo de los labios separándose. Se me erizó la piel. Debía colgar. La regla 3 decía que apagara la radio si oía voces que no fueran de otras torres o de la estación forestal. Esto tenía que contar como lo mismo. Pero antes de dejar el auricular, oí otra cosa bajo el estático. Débil, pero inconfundible, un metal resonando a lo lejos. Ese mismo tono hueco, de dolor de muelas, que había escuchado por las noches, ahora entrando por la línea. Arranqué el auricular de mi oído y lo encajé en la base. El tono continuo zumbó un segundo y luego se extinguió. Me temblaban las manos. El timbre metálico venía por el teléfono, lo que significaba que quien llamaba estaba lo bastante cerca como para oírlo también. Quizá lo bastante cerca como para ver mi torre. Me aparté del escritorio y caminé hasta la ventana orientada al norte. El bosque se derramaba abajo, 50 millas de vacío verde bajo el sol de la tarde. Nada se movía salvo el viento entre los árboles. Sin gente, sin vehículos, sin rastro de nadie que pudiera estar llamando. Pero estaban ahí fuera, en alguna parte, mirando. Esperando. Volví al escritorio y tomé el libro de registro. La séptima regla, emborronada, me devolvió la mirada, negra e ilegible. James me había dado 7 reglas. Estaba seguro. Y ahora faltaba una, como si alguien la hubiese borrado a propósito. Se me encogió el estómago. ¿Y si la regla que faltaba era la más importante? ¿Y si James intentó advertirme de algo concreto? Algo que se acercaba, y ahora no tenía forma de saber qué era. Pensé en las voces que había escuchado en la cabaña. El hombre y la mujer, susurros amortiguados detrás de la pared. El vigilante, dijo el hombre. Cuando llegue el momento, respondió la mujer. Y callaron en cuanto notaron que estaba escuchando. ¿Era yo el vigilante? ¿Esperaban una hora precisa? El sol empezaba a hundirse tras las montañas del oeste. En unas horas volvería la oscuridad, y con la oscuridad vendrían el tañido, las llamadas, las figuras en el borde del bosque. Ya aparecían cada noche, a veces más de una. Anoche conté 3, la mujer del vestido oscuro, un anciano con peto de trabajo y alguien más que no pude distinguir. Todos inmóviles. Todos mirando mis ventanas. Todos esperando algo. Pasé las páginas del libro de registro, repasando las entradas de las últimas 3 semanas, partes meteorológicos, observaciones rutinarias, nada inusual de día. Pero entre líneas, el patrón se dibujaba. Los fenómenos se volvían más fuertes, más frecuentes. El tañido que antes duraba 10 minutos ahora se prolongaba 20, 30. Las llamadas, que llegaban solo a las 4, ya caían a cualquier hora. Las voces en la cabaña sonaban más altas, más nítidas. Fuera estaba gestándose algo, y me faltaba la única regla que podía decirme qué hacer. Dejé a un lado la libro de registro y saqué de nuevo la hoja mecanografiada. 6 reglas, limpias y ordenadas. Pero al mirarla con atención vi algo que antes se me había escapado, el interlineado estaba raro. Un hueco al final, como si faltara texto. Espacio para una 7ª regla. Levanté la hoja a contraluz, buscando impresiones, marcas casi invisibles. Nada. Pero el hueco estaba ahí. James había dejado sitio para una última regla. ¿Por qué no estaba? Quizás se le acabó el tiempo. Quizá algo lo interrumpió mientras tecleaba. O quizá la 7ª era demasiado peligrosa para dejarla por escrito. Demasiado peligrosa para que cualquiera pudiera encontrarla. Pensé en aquella noche, James subiendo los peldaños en la oscuridad. Los pasos lentos, deliberados, que escuché afuera de mi puerta. Dejó el sobre y desapareció sin decir palabra. Sin llamar. Sin saludo. Como si temiera hacer ruido. Como si temiera ser oído. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no dudé. Atrapé el auricular antes del segundo timbrazo.
Torre de pico granito. Estática. Respiración. Y algo más, un roce leve, como tela movida por el viento. James, dije. ¿Eres tú? La respiración se detuvo. Por un instante, solo ruido blanco llenando mi oído. Y entonces, tan tenue que casi lo perdí, una voz. No sobre la estática, sino por debajo de ella. Un susurro apenas audible. No. La línea murió. Me quedé con el auricular en la mano, el corazón golpeándome la garganta. La voz sonaba distante, distorsionada, pero era como la de James. El mismo timbre áspero que recordaba de la primera noche. No, ¿qué? ¿No contestes el teléfono? ¿No sigas las reglas? ¿No te fíes de lo que ves? ¿O, no busques la séptima? Colgué y miré hacia el bosque. El sol estaba más bajo, tal vez a una hora de ocultarse. Pronto llegaría la noche, y entonces empezaría lo verdaderamente extraño. El timbre. Las figuras. Las voces en mi cabaña hablando de cosas que no debía comprender. Pero esta noche se sentía distinto. La regla que faltaba, la llamada, el aviso susurrado. Todo encajaba como piezas de algo mayor que por fin tomaba forma. Como si aquello que había estado gestándose estas 3 semanas por fin estuviera listo para ocurrir. No sabía qué era. Saqué un bolígrafo y abrí el libro de registro en una página en blanco. Si no podía recordar la séptima regla, tal vez podría deducirla. Las otras 6 habían resultado exactas. Me habían mantenido a salvo hasta ahora. Tenía que haber un patrón, una lógica. Regla 1. Permanecer adentro entre las 11 y las 5. Regla 2. No responder a voces que digan mi nombre. Regla 3. Apagar transmisiones de radio extrañas. Regla 4. No usar el visor de incendios de noche. Regla 5. No informar luces inusuales. Regla 6. No ayudar a visitantes nocturnos. Todas trataban de no involucrarse, de no responder, de no reconocer lo que veía y oía. Como si las cosas del bosque se alimentaran de la atención, del contacto. En el momento en que cruzara esa barrera, en el instante en que la reconociera de forma directa, ocurriría algo malo. Entonces, ¿cuál sería la séptima regla? ¿Qué quedaba por advertirme? Anoté posibilidades: no salir de la torre. No mirarlos directamente. No decir sus nombres. Pero ninguna sonaba bien. Eran demasiado parecidas a las demás, demasiado obvias. James no habría escrito una regla aparte para algo tan básico. La séptima tenía que ser distinta, más específica, más urgente. Algo sobre el tiempo. Cuando llegue el momento, había dicho la voz de la mujer. Tal vez la séptima regla hablaba de reconocer ese momento, de saber cuando lo que se estaba construyendo alcanzara su punto máximo, o tal vez de qué hacer cuando las otras reglas ya no bastaran. Volví a mirar el papel, a ese hueco en blanco donde debería estar la séptima regla. James la había dejado vacía por una razón. O no podía escribirla, o no quería. De cualquier modo, estaba solo. El sol tocó las cumbres. En 30 minutos, oscurecería. Cerré el cuaderno y caminé hacia la ventana norte. El bosque parecía en paz bajo la luz que se apagaba, pero ahora sabía más. Había cosas moviéndose ahí fuera. Cosas que no obedecían reglas normales. Cosas que sabían que yo estaba aquí arriba y esperaban el momento adecuado para actuar. Tenía la sensación de que esa noche sería ese momento. El temblor comenzó 3 días después de no poder leer la séptima regla. Al principio, apenas una vibración en la mano derecha cuando alcé la taza de café aquella mañana. Culpa de la cafeína, pensé. Falta de sueño. Al día siguiente ya eran ambas manos, y redactar los reportes del clima se volvió una tarea. Mi letra, antes limpia y precisa, se convirtió en un garabato infantil. Los números oscilaban por la página.
Lecturas de temperatura que deberían haber sido líneas rectas eran apenas aproximaciones temblorosas. Apreté más el bolígrafo, me obligué a concentrarme en cada letra, y el temblor empeoró. Luego se fue el apetito. La comida empezó a saber a cartón, y luego a nada. Abría una lata de sopa, la calentaba, daba 3 cucharadas y la apartaba. El estómago en nudos, siempre revuelto, incluso vacío. El olor de cualquier cosa al fuego me daba náuseas. Perdí peso que no podía perder, la ropa me colgaba un poco más cada día. Dormir se volvió una broma. Me tumbaba agotado, pero en vilo, atento a cada crujido de la torre, a cada susurro del viento entre los árboles. Los ojos ardían de cansancio. Y al primer amago de sueño, me incorporaba de golpe, convencido de haber oído algo, un paso, una voz, el inicio de ese repique metálico. Los fenómenos no cedían. Si acaso, se volvían más fuertes, más persistentes, como si todo avanzara hacia un plazo que yo desconocía. El repique duraba 30, a veces 40 minutos. Empezaba poco después de las 11 y se prolongaba bien pasada la medianoche. Ese sonido hueco, que te muerde los dientes, resonando desde puntos distintos del bosque. Dejé de contar los intervalos. Eran demasiadas fuentes ya. Demasiadas voces en ese coro metálico. A veces parecía una conversación, tonos diferentes respondiéndose desde la oscuridad. Las llamadas llegaban a horas aleatorias, a las 2 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 3 en punto. Siempre la misma estática, la misma respiración deliberada. Pero, últimamente, había otros sonidos por debajo. Susurros que no alcanzaba a descifrar. El eco distante de ese repique. Una vez juraría que oí mi propia voz devolviéndome palabras que jamás había dicho. Las voces de las paredes también se envalentonaron. Anoche escuché lo que sonaba una conversación completa al otro lado del revestimiento de madera, un hombre y una mujer hablando con urgencia, en susurros. Podía casi distinguir palabras sueltas, pero en cuanto pegué el oído a la pared, callaban de inmediato, como si supieran que escuchaba. Y las figuras. Dios, las figuras. Lo que comenzó con 1 o 2 visitas se convirtió en una cita nocturna. Cada tarde, cuando el sol besaba las montañas, empezaban a aparecer en el borde del claro. La mujer del vestido oscuro siempre era la primera, tomando su posición cerca de la línea de árboles al norte. Luego emergía del este el viejo Competo. La chica del camisón, desde el sur. Ahora había más. Una silueta alta con uniforme militar, tan quieta que parecía tallada en piedra. Una mujer vestida de otra época, con la falda barriendo el suelo y el cabello recogido con severidad. Un anciano con un bastón que nunca usaba, lo sostenía al costado como un accesorio. Anoche conté 7. 7 figuras dispuestas en círculo irregular alrededor del claro, todas frente a la torre, todas mirando hacia mis ventanas con esa quietud imposible. Permanecieron más de 2 horas, sin moverse, sin cambiar de postura, hasta que cayó la oscuridad completa y se desvanecieron una a una. Intenté pedir ayuda por radio. Contacté 2 veces con la estación forestal, preguntando si había reportes de personas desaparecidas en la zona, algún senderista extraviado. La voz de Violeta volvió confusa, preguntando si había visto a alguien que necesitara asistencia. ¿Cómo explicarle que había visto a 7 personas inmóviles en un claro durante horas? Personas que desaparecían en cuanto apartaba la vista. ¿Cómo contarle lo de las reglas? Lo que me advirtió James, lo que no debería existir y, sin embargo, estaba ahí. No podía. Sonaría a locura. Tal vez lo estaba. El aislamiento me afectaba de formas que no había previsto. 3 semanas atrás, disfrutaba del silencio. Me parecía apacible. Ahora pesaba. Como si las paredes de la cabaña se estuvieran cerrando. Y, fuera, el bosque aguardaba. Paciente. Escuchando. El bosque que antes me parecía hermoso y sereno ahora se sentía hostil, lleno de ojos que observaban y amenazas ocultas. Cada sombra podía esconder algo.
Cada sonido podía ser el inicio de algo peor. Había pensado en irme. Más de una vez miré las llaves de la camioneta colgando junto a la puerta y consideré hacer las maletas, bajar por esa carretera de montaña que serpentea hacia el valle y no volver la vista atrás. Pero cada vez que estiraba la mano, recordaba la voz de James al teléfono. El miedo en ella, la urgencia. La séptima regla faltaba por una razón. ¿Y si me marchaba sin saber cuál era, no estaría caminando hacia algo peor? Las reglas me habían mantenido a salvo hasta ahora. De eso estaba seguro. El temblor en mis manos, los nudos en el estómago, las noches en vela, eran la prueba de que aquí pasaba algo. Algo que iba más allá de la experiencia humana normal. Las reglas no eran superstición ni paranoia. Eran una guía de supervivencia para algo que no entendía, pero que no podía ignorar. 21 noches llevaba cumpliéndolas. 21 noches quedándome dentro después de las 11. Sin responder a voces que llamaban mi nombre. Manteniendo cubierto el visor de incendios durante las horas oscuras. 21 noches viendo figuras aparecer y desvanecerse, escuchando sonidos sin fuente terrenal, contestando llamadas de gente que no debería poder marcar este número. Esta noche se sentía distinta. No sabía decir por qué, pero había algo en el aire, una tensión que me erizaba la piel. El sol se había puesto hacía una hora, y la primera figura ya había aparecido, la mujer del vestido oscuro en su posición habitual. Pero esta vez parecía más cerca, quizá a 50 yardas de la torre, no a 100 como de costumbre. Y no estaba sola. Mientras miraba por los prismáticos, el viejo de los petos salió del borde del bosque. Luego, la niña con camisón. Uno a uno ocuparon su lugar, todos más próximos que antes, estrechando el círculo alrededor de la torre. A las 9 ya había 6 visibles, y tenía la sensación clara de que esperaban algo. Me obligué a comer media lata de frijoles, aunque sabían a pasta y se sentaron como plomo en el estómago. Intenté leer, pero las palabras se me escurrían en la página, los ojos, cansados y tensos, no enfocaban. El temblor en las manos hacía difícil sostener el libro. A las 10:30 estaba agotado, pero sabía que el sueño no llegaría fácil. Cumplí con la rutina, me lavé los dientes, me puse la ropa para dormir, comprobé que la puerta estuviera cerrada con llave. Las figuras seguían ahí, manteniendo su vigilia, pero algo en su disposición había cambiado. Se habían acercado otra vez, lo suficiente para distinguir detalles de su ropa. Las expresiones de sus rostros. Todos miraban directamente a mi ventana. Todos. Y, por primera vez desde que empezó todo, creí ver que uno de ellos sonreía. Apagué las luces y me metí en la cama, pero dormir era imposible. Tenía los nervios hechos trizas, la mente demasiado activa. Me quedé tendido en la oscuridad, escuchando el silencio, esperando que empezara el timbre metálico. No llegó. Por primera vez en 3 semanas, las 11 pasaron sin que ese sonido hueco y discordante se elevara desde el bosque. La medianoche vino y se fue en un silencio absoluto. Debería haber sentido alivio, pero me invadió una ansiedad peor. La ausencia del horror familiar se sentía más terrible que su presencia. Debí de quedarme dormido después de la 1, porque lo siguiente fue despertar en tinieblas, con el corazón desbocado, seguro de que algo había perturbado mi sueño. Permanecí inmóvil, escuchando, intentando averiguar qué me había despertado. La cabaña estaba en calma. Sin viento afuera, sin que crujiera la estructura de la torre. Solo silencio. Entonces entendí que estaba mal. Alguien respiraba en la habitación conmigo. Respiraciones lentas, constantes, que no eran las mías, viniendo de algún punto cerca de los pies de la cama. La sangre se me heló. No me moví, ni siquiera me atreví a respirar. Me quedé escuchando el ritmo ajeno, en mi cabaña cerrada con llave. Muy despacio giré la cabeza hacia el pie de la cama. Una figura estaba de pie en la oscuridad, alta y enjuta, con ropa que le colgaba del cuerpo. Incluso con la luz tenue filtrándose por las ventanas, lo reconocí por la foto del personal que había visto en la estación forestal, James Álvarez. Pero no era el James de la fotografía.
Aquel hombre parecía de mediana edad, saludable, con ojos amables y una leve sonrisa. Este James parecía haber envejecido décadas en las semanas desde aquella imagen. Tenía las mejillas hundidas, el cabello completamente cano, la piel pálida y tirante sobre el cráneo. Y sus ojos eran completamente negros. No solo las pupilas, todo el globo visible, negro como carbón, sin reflejar luz, sin un rastro de humanidad. Deberías haberte ido, dijo. Pero su voz no salió de su boca. Venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del suelo bajo mi cama. Resonó dentro de mi cabeza, vibró en mis huesos. La sentí más de lo que la oí. Intenté hablar, preguntarle cómo había entrado, qué quería, pero no salió sonido alguno. La garganta se me cerró por completo. La séptima regla, continuó James, con esos ojos negros fijos en los míos. Tenías que conocer la séptima regla. Dio un paso hacia la cama y vi que sus pies no hacían ruido sobre la madera. Se movía como flotando, deslizándose por el aire en lugar de caminar. Nunca duermas en la torre después de medianoche durante la luna nueva, dijo, con esa voz que venía de todas partes menos de su boca. Esta noche es luna nueva. Deberías haberte ido hace horas. La luna nueva. Había perdido la cuenta del ciclo lunar, demasiado concentrado en sobrevivir cada noche como para prestar atención a los patrones más amplios. Pero tenía razón. Era la noche más oscura del mes. Intenté avisarte, dijo James. Y por un momento su voz sonó casi humana. Casi triste. Intenté advertirte, pero no me dejaron escribirlo. No me dejaron decirlo con claridad. Hay cosas que solo se aprenden demasiado tarde. Al fin encontré la voz, aunque salió apenas como un susurro. ¿Qué pasa ahora? James inclinó la cabeza, y me di cuenta de que el cuello se doblaba en un ángulo incorrecto, como si estuviera roto. Ahora, dijo. Ahora vienen por ti. No pude moverme. James estaba de pie al pie de mi cama, la cabeza ladeada en ese ángulo imposible, y sentí que todo mi cuerpo se volvía piedra. Las palabras «ahora vienen por ti» rebotaban en mi cráneo, buscando un lugar donde asentarse y tener sentido. Pero ya nada tenía sentido. James dio un paso hacia la cama. Entonces vi que sus pies no tocaban del todo el suelo. Flotaba a 1 centímetro de las tablas. Y cuando se movía, no había sonido. Ni el crujido de la madera vieja, ni el roce de unos zapatos. Solo un silencio horrible que me apretaba los oídos. Debiste irte hace horas, dijo, y su voz salió de todas partes a la vez. Las paredes, el techo, el espacio detrás de mis ojos. Antes de que la luna se apagara. Intenté hablar, pero la garganta me ardía como si hubiera tragado arena. Al fin logré croar. ¿Cómo se suponía que lo supiera? James sonrió, y ojalá no lo hubiera hecho. La boca se le estiró demasiado, mostrando dientes que no eran humanos, demasiado afilados, dispuestos en hileras que se perdían más atrás de lo que una boca debería permitir. Las reglas nunca fueron para salvarte, dijo. Solo para comprarte tiempo. Tiempo para que lo entendieras por tu cuenta. Entonces los oí. Pasos en la escalera metálica, afuera. Lentos, deliberados, subiendo hacia mi cabaña. No eran como los que escuché cuando James dejó el sobre. Estos estaban mal. Demasiado pesados. Demasiados. Fui contando mientras ascendían. Un par, luego otro, luego un tercero. La mujer del vestido oscuro, el viejo con peto, la niña del camisón, todos subiendo hacia mi puerta. Y supe, con absoluta certeza, que esta vez no se detendrían fuera. La silueta de James empezó a difuminarse por los bordes, como si perdiera foco. Su rostro cambió, los rasgos deslizándose como si no estuvieran fijos. Las mejillas hundidas se volvieron cavernas. Los ojos negros crecieron hasta ocupar casi toda la cara. «Corre», dijo. Por un segundo su voz sonó casi humana,
casi como el hombre asustado que me llamó hace 3 semanas. Corre ahora, mientras aún puedas. Los pasos llegaron a lo alto de la escalera. Los oí moverse por el pasillo exterior, rodeando la cabaña. Pasos lentos, pacientes, que parecían probar cada tramo de rejilla metálica, buscando otra entrada quizá, o solo haciéndome saber que estaban allí. Me obligué a incorporarme. El cuerpo me pesaba como plomo, pero colgué las piernas por el borde y me puse en pie con las rodillas temblando. James me miró con esos ojos negros, su forma volviéndose cada vez más transparente, como si se estuviera desvaneciendo o como si lo que lo retenía aquí se estuviera agotando. ¿A dónde voy? Susurré. Pero James ya no estaba. Solo aire vacío donde había estado. Y el sonido de algo arañando mi puerta. No era un rasguño frenético ni desesperado. Era metódico, deliberado, dedos recorriendo la madera, probando su resistencia, buscando los puntos débiles. Los oía moverse alrededor del marco, y luego el raspado pasó a las ventanas. Tomé mis llaves del escritorio. Estaban donde las había dejado, junto a la radio y el libro de registro con todos esos informes del tiempo que no servían de nada. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen 2 veces, pero conseguí guardarlas en el bolsillo. La radio. Debía llevarme la radio. Violeta querría saber qué ocurrió, y necesitaría una forma de explicar por qué abandonaba mi puesto en mitad de la noche. Alguna historia que no me enviara directo a una sala psiquiátrica. Arranqué la radio del escritorio y la enganché al cinturón. El rasguño en las ventanas crecía. Más alto. Más insistente. Podía ver formas deslizándose más allá del cristal, siluetas oscuras que tapaban la luz de las estrellas. Rodeaban la cabaña, pegadas a las ventanas, buscando una entrada. La manija de la puerta giró. La había cerrado con llave. Sabía que la había cerrado, igual que cada noche desde hacía 3 semanas. Pero la manija seguía girando, lenta y constante, como si quien estuviera al otro lado tuviera todo el tiempo del mundo. Entonces se rompió mi parálisis. Corrí hacia la puerta y la alcancé justo cuando empezaba a abrirse. Golpeé con el hombro, la forcé de vuelta y eché el cerrojo otra vez. Aún así sentí presión desde el otro lado, firme y paciente, como si solo esperaran a que me cansara. No podía quedarme ahí. La puerta no los aguantaría para siempre. Y eran demasiados, la mujer, el viejo, la niña, y Dios sabía cuántos más. Todos queriendo algo de mí. Y yo tenía la certeza de que no quería descubrir qué. Las ventanas. Ahora tanteaban las ventanas, y oí los marcos metálicos empezar a vibrar. No como si intentaran romper el vidrio, sino como si trabajaran los pestillos. Pacientes y metódicos, como todo lo que hacían. Retrocedí de la puerta con las llaves apretadas en la palma sudorosa. La camioneta estaba a 70 pies al pie de la torre. 70 pies de escaleras abiertas de metal, sin dónde esconderse y sin a dónde correr salvo hacia abajo. Pero era la única salida. El pestillo de la ventana del norte hizo clic. Corrí a la puerta, la abrí de un tirón y salí al pasillo exterior. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, frío y cortante. Traía un olor equivocado, algo a carne vieja, tierra mojada y cosas que habían estado enterradas demasiado tiempo. Las escaleras caían debajo de mí, desapareciendo en la oscuridad. Mi camioneta esperaba abajo, apenas visible a la luz de las estrellas. 70 pies. Podía llegar en 30 segundos si corría. Empecé a bajar de 2 en 2, los pies descalzos golpeando la rejilla helada. Detrás de mí oí que salían de la cabaña. No corrían, no se apuraban, me seguían con la misma paciencia con que habían subido. 10 pies, 20. La camioneta estaba más cerca, pero también los sonidos tras de mí. Pasos sobre metal, pero con algo mal. Demasiado ligeros para el viejo, demasiado pesados para la niña. Como si ya no fueran del todo sólidos, o como si estuvieran cambiando en otra cosa mientras me seguían. 30 pies. A medio camino.
Los pulmones me ardían y las piernas eran goma. Pero seguí. Tenía que seguir. Las llaves me curtían la piel donde las apretaba, y ni así me atrevía a aflojar la mano. Fue entonces cuando oí el sonido que no era del todo humano. Vino de arriba, desde la cabaña. Una voz que podría haber sido la de la mujer del vestido oscuro, pero estirada y deformada, como a través del agua. Intentaba decir algo, formar palabras, pero los sonidos salían mal. Demasiadas sílabas, demasiadas consonantes, como una boca que no estaba hecha para hablar como nosotros. Miré por encima del hombro y deseé no haberlo hecho. Me seguían por las escaleras, pero ya no eran personas. No de verdad. Sus formas estaban mal, alargadas, torcidas, como sombras tironeadas fuera de su proporción. El vestido de la mujer flotaba en direcciones que desafiaban la gravedad, y el overol del viejo colgaba suelto de un armazón que parecía colapsar sobre sí mismo. Pero fue la niña la que me hizo tropezar y casi caer. Su camisón blanco estaba limpio y brillante bajo las estrellas, y su rostro había desaparecido. Solo piel lisa donde debían estar sus facciones, como si alguien las hubiera borrado con un pulgar gigante. 40 pies, 50. La camioneta estaba ahí, quizá a 20 peldaños. Veía la manija de la puerta. Veía mi salvación esperando en la oscuridad. Solo tenía que llegar un poco más. La cosa que había sido la niña emitió un sonido como viento a través de vidrio roto. Rebotó en la estructura de metal de la torre, multiplicándose hasta parecer venir de todas partes a la vez. Las otras cosas le respondieron, sus voces uniéndose en una armonía que me hizo doler los dientes. 60 pies. 10 peldaños. 5. Toqué suelo y corrí hacia la camioneta. Tenía las llaves listas, las encajé en la cerradura sin frenar. Abrí, me lancé dentro, cerré de un portazo y apreté el botón del seguro. El motor encendió al primer intento. Gracias a Dios. Los faros cortaron la oscuridad, iluminando la base de la torre y el camino angosto de tierra que llevaba de regreso a la civilización. Metí reversa y pisé a fondo, sin pensar en árboles, zanjas ni nada que no fuera a alejarme de ese lugar. Por el retrovisor los vi al pie de la torre. Habían dejado de seguirme, pero me miraban. Quietos, en un círculo suelto alrededor de la estructura de metal, sus formas imposibles inmóviles bajo el rojo de mis luces traseras. Giré el volante y apunté la camioneta al camino de bajada. Los faros barrieron pinos y salientes de roca, marcando los hitos que había memorizado en el ascenso, 3 semanas atrás. La carretera era estrecha y serpenteante, pero ya conocía cada curva. La había recorrido 1000 veces en mi cabeza, planeando la fuga. La aguja pasó de 40, de 50. Demasiado rápido para ese camino, y de noche. No me importó. Tenía que escapar de la torre, de lo que fueran esas cosas, de las reglas que me habían mantenido con vida el tiempo justo para aprender la verdad. Detrás, la torre desapareció en una curva. Pero aún sentía sus miradas, su atención como un peso en la nuca. No me seguían, pero sabían a dónde iba. Siempre lo habían sabido. La radio del cinturón chisporroteó. Primero estática, luego esa respiración familiar que había escuchado tantas veces en 3 semanas. Debajo, otras voces. Varias, hablando a la vez en lenguas que no reconocí. Bajé la mano y apagué la radio. Fuera lo que fuera que quisieran decirme, no quería oírlo. El camino de montaña se abría delante, bajando entre la oscuridad hasta la autopista principal. 20 millas hasta el pueblo más cercano, hasta gasolineras y farolas y gente que jamás había oído hablar de 7 reglas ni de cosas que no son del todo humanas. Hundí el pie en el acelerador y me lancé a la noche, con las manos temblando en el volante y el corazón martillándome en el pecho. En unas horas saldría el sol, y todo parecería una pesadilla. Pero ahora, en la negrura entre los árboles, sabía que era real. Había aprendido la 7ª regla a tiempo, y no pensaba volver para averiguar qué habría pasado de no hacerlo. Llevaba 3 meses de regreso en Millfield cuando por fin me atreví a llenar solicitudes para la universidad.
sentado en el viejo escritorio de mi habitación de infancia, rodeado de los mismos pósters de béisbol y maquetas de avión que dejé atrás, me sentía jugando a disfrazarme con la vida de otro. La carta de aceptación del instituto comunitario había llegado hacía 2 semanas. Nada ostentoso, la escuela local donde terminó la mitad de mi promoción. Pero era un comienzo, y estaba pagado con el dinero que había ahorrado trabajando en la construcción ese verano, tras bajar de la montaña. Dinero limpio, trabajo honesto que no exigía vigilar horizontes ni seguir reglas que no tenían sentido, hasta el momento en que te salvaban la vida. Nunca cobré aquel sueldo de vigilante de incendios. Ni siquiera llamé al servicio forestal para preguntar por él. Violeta probablemente tenía algún papeleo en su escritorio, preguntándose qué le pasó al chico que desapareció de la torre de Pico Granito sin decir una palabra. Tal vez envió a alguien a revisar el lugar. Quizá encontraron mi libro de registro sobre el escritorio, abierto en la página donde intenté escribir 7 reglas y solo logré 6,5. Esperaba que quien subiera hasta allí siguiera los protocolos básicos de seguridad, ir de día, no quedarse después del atardecer, no contestar teléfonos que sonaran a horas extrañas. La lámpara del escritorio derramaba un círculo amarillo sobre los formularios de solicitud, y yo rellenaba los espacios con letra cuidadosa, nombre, dirección, estudios previos. Preguntas simples con respuestas simples. Nada sobre encuentros sobrenaturales o reglas que te mantienen vivo en lugares donde la lógica normal no aplica. Para ese tipo de experiencia no había casillas. Mi madre me llamó desde abajo, la cena estaba lista. Dejé el bolígrafo. La casa olía a asado con puré de patatas. Comida normal, con sabor de verdad y no a cartón. Había recuperado el peso que perdí en las últimas semanas en la torre, y el temblor de mis manos se había ido en algún momento de octubre. Pequeñas mejoras que, sumadas, volvían a hacerme sentir humano. Pero otras cosas no cambiaron. Aún me despertaba la mayoría de las noches alrededor de las 11:15, atento a sonidos metálicos que nunca llegaban. Me sorprendía contando intervalos entre los ruidos de la casa, el frigorífico arrancando, la caldera encendiéndose, los pasos de mi padre en el pasillo. 7 segundos, 12, 4. Buscando patrones que no existían. Sonó el teléfono abajo y me tensé antes de poder evitarlo. Solo era mi madre, contestando, hablando con mi tía sobre los planes de acción de gracias. Conversaciones normales entre gente normal sobre cosas normales. Aún así, había empezado a mirar el reloj cada vez que sonaba el teléfono, anotando la hora. Nunca las 4 exactas, gracias a Dios. Eso sí habría sido demasiado. Bajé y me senté a la mesa de la cocina donde había comido miles de veces. Mis padres charlaban de su día, el trabajo de mi padre en la ferretería, el turno de mi madre en el hospital, problemas corrientes con soluciones corrientes. Nadie mencionó mi trabajo de verano ni por qué volví antes de tiempo y me negaba a hablar de ello. Aprendieron a no preguntar. ¿Cómo va lo de la universidad?, dijo mi madre, pasándome las patatas. Bien. Debería tenerlo todo enviado para la semana que viene. ¿Y qué piensas estudiar? Llevaba semanas esquivando esa pregunta. Antes de la torre, habría dicho silvicultura o ciencias ambientales, algo que me devolviera al aire libre. Tal vez parques nacionales o gestión forestal. Ahora, la idea de pasar mi vida en zonas salvajes me encogía el estómago. Negocios, quizá. Contabilidad. Mi padre asintió, conforme. Una elección práctica. Siempre habrá demanda de quien sepa manejar números. Trabajo seguro, bajo techo, con fluorescentes y climatización. Sin horizontes que vigilar, sin partes meteorológicos que redactar, sin radios crepitando con voces que no deberían existir. Podría pasar 40 años en un edificio de oficinas sin preguntarme ni una vez que me observa desde la línea de los árboles. Después de cenar, ayudé con los platos y subí de nuevo. Los formularios esperaban a medio terminar. Me senté y tomé el bolígrafo. Y me detuve. El peso en la mano me resultó familiar. No era el mismo con el que escribí las reglas de James,
pero se parecía lo suficiente para traer de vuelta aquella noche en que todo empezó. Nunca supe qué pasó con James Álvarez. El verdadero James, quiero decir, ¿quién me llamó aquella primera noche con las 7 reglas? ¿Quién deslizó el papel mecanografiado bajo mi puerta? Eso no era la cosa que vi al pie de mi cama en Luna Nueva. Aquello era otra cosa usando su cara, su nombre. Pero alguien intentó advertirme. Alguien sabía lo que venía e hizo lo posible por prepararme, incluso cuando no podía decir ni escribir la regla más importante. La 7ª regla que me habría salvado de pasar aquella última noche en la torre si la hubiese sabido desde el principio: nunca duermas en la torre después de medianoche en Luna Nueva. Palabras simples que lo habrían cambiado todo. Pero hay advertencias que, al parecer, solo se aprenden demasiado tarde. Hay conocimientos que solo se ganan con la experiencia, siguiendo las 6 primeras reglas el tiempo suficiente para sobrevivir hasta que la 7ª importe. Terminé la solicitud y la sellé en el sobre. Mañana conduciría hasta el campus para entregarla en persona. Quizá hiciera un recorrido por las instalaciones, ver las aulas donde pasaría los próximos 2 años aprendiendo sobre márgenes de beneficio y códigos tributarios en lugar de comportamiento del fuego y gestión forestal. El orientador profesional probablemente me preguntaría por mis intereses, mis metas, qué quería hacer con mi vida. Le daría las respuestas de manual sobre estabilidad y oportunidad. No le mencionaría que mi objetivo principal era encontrar un trabajo que no me obligara a estar solo en lugares remotos después del anochecer. Que mi interés real era seguir con vida en un mundo donde algunos sitios obedecen reglas distintas a las del resto. Sonó mi teléfono, el celular que compré al volver a casa porque ya no confiaba igual en las líneas fijas. Miré la hora antes de contestar. 8:37, seguro. Era Tomás, mi amigo Jaque del instituto. Oye, ¿te apetece tomar una cerveza esta noche? Algunos vamos a quedar en el Murphys. Una invitación normal de un amigo normal para hacer cosas normales con gente normal. Hace 6 meses habría dicho que sí sin pensarlo. Ahora tenía que calcular la logística. El Murphys abría hasta medianoche entre semana. Podía tomar un par de copas y estar en casa a las 11, sin problema. Sí, claro. Te veo allí en 1 hora. Genial. Nos vemos. Colgué y me miré en el reflejo de la ventana oscura. 23 años, de vuelta en mi habitación de la infancia, matriculándome en el Community College como si empezara de cero, que, en cierto modo, era empezar de cero con un conocimiento que ojalá no tuviera, con una experiencia imposible de explicar a quien no la hubiera vivido. Pero estaba empezando de nuevo. Eso era lo importante. Seguía vivo para hacer planes nuevos, para elegir otro camino, para construir una vida que no implicara vigilar horizontes en busca de humo ni escuchar por radio voces que no deberían existir. Me puse la chaqueta y bajé las escaleras. Mis padres veían la tele en la sala. Un procedimental de policías en el que los buenos siempre ganan y los misterios siempre tienen explicaciones racionales. Voy a salir con Jaque, les dije. Diviértete, dijo mi madre. Conduce con cuidado. Lo haría. Llevaba 3 meses conduciendo con cuidado, mirando los retrovisores más veces de las necesarias, evitando las carreteras de montaña aunque fueran el camino corto. Dando rodeos para quedarme en las autopistas principales, con tráfico abundante y buena iluminación. El Murphys era exactamente lo que necesitaba. Brillante, ruidoso, lleno de gente a la que conocía desde preescolar. Hablamos de fútbol, de trabajo, de quién salía con quién. Conversaciones normales que no me obligaban a pensar en reglas, advertencias o cosas que te observan desde el borde del bosque. Me estiré 2 cervezas durante 3 horas y estuve de vuelta en casa a las 10:45, a salvo en mi habitación de siempre antes de las 11, antes de la hora en que solían empezar los sonidos extraños. Me lavé los dientes, me puse el pijama y me metí en la misma cama en la que había dormido en el instituto. Pero no me dormí enseguida. Me quedé tumbado, escuchando los ruidos familiares de la casa asentándose, el viento en el roble junto a la ventana, el zumbido lejano del tráfico en la autopista, sonidos pacíficos de un lugar pacífico donde lo peor que pasa son accidentes de coche,
disputas domésticas y adolescentes bebiendo en el parque. A veces me preguntaba si lo habría imaginado todo, si el aislamiento y el estrés me jugaron una mala pasada, si sufrí algún tipo de quiebre que convirtió ruidos normales del bosque en algo sobrenatural. Pero entonces recordaba la sensación de aquellas cosas mirándome, la anomalía en los ojos negros de James, la forma en que mi propia voz me devolvía el eco por el teléfono. Ese nivel de detalle no lo imaginas. No alucinas algo tan específico y consistente. Sobrevivía a algo real. Algo con reglas, patrones y un propósito que jamás comprendería. Algo que aguardaba las condiciones adecuadas. La luna nueva. La medianoche. Un vigilante que había seguido las primeras 6 reglas el tiempo suficiente como para merecer ser reclamado. Pero me escapé. Aprendí la 7ª regla a tiempo. Y corrí. Y llegué a la camioneta, bajé la montaña y regresé al mundo donde las cosas tienen sentido. Donde los teléfonos suenan a horas normales, la gente se queda donde puedes verla y los ruidos metálicos tienen explicaciones lógicas. Me subí las cobijas hasta la barbilla y cerré los ojos. Mañana entregaría mi solicitud universitaria y empezaría a construir una vida que me mantuviera lejos de torres de vigilancia y de las cosas que habitan en los espacios entre las reglas. Estaba agradecido por estar vivo, agradecido por tener opciones, por un futuro que se extendía más allá de sobrevivir hasta el amanecer. Fuera lo que fuese que le ocurrió a James Álvarez, fuera lo que fuera que se llevó a otros vigilantes antes que a mí no me alcanzó. Las reglas me salvaron. Incluso incompletas, incluso habiendo aprendido la más importante en el último segundo. Y nunca olvidaría que hay advertencias que deben obedecerse, por imposibles que parezcan. Que hay reglas que existen por razones que no necesitas entender, solo seguir. Que hay conocimientos que valen la pena, aunque preferirías no saber que son necesarios. Estaba vivo, y estaba a salvo, y no volvería jamás para averiguar de qué me había librado. Con eso bastaba. Con eso lo tenía todo.